Es verdad. Soy muy nervioso. Terriblemente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. De todos ellos el más fino es el oído. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo puedo entonces estar loco? Observen con qué serenidad, con qué calma voy a contarles esta historia. Es imposible definir cómo penetró la idea en mi cerebro. Sin embargo, una vez adentrada allí, me acosó día y noche. Realmente no había ningún motivo para ello. El viejo nunca había hecho daño y yo lo quería. Jamás me insultó y su oro jamás me había interesado. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los ojos del buitre. Era de un color azul pálido, nublado por una catarata. Siempre que ese ojo se detenía sobre mí, se me congelaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, se fue apoderando de mi espíritu la obsesión de matar al anciano y librarme para siempre de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creen loco. Pero no pensarían así si me hubieran visto. Si hubieran podido observar con qué sabiduría, con qué precaución y cautela procedí, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás me comporté tan amable con él como durante la semana del asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente. Cuando la tenía lo suficientemente abierta para asomar la cabeza, metía una lámpara bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad, que no se viera ninguna luz. Luego introducía la cabeza. Oh, se habrían reído viendo el esmero con el que lo hacía, por miedo de turbar el sueño del viejo. No exagero al afirmar que por lo menos trataba 1 hora en realizar esta maniobra y contemplar al anciano acostado en su cama. ¿Podría haber sido tan prudente un loco? Enseguida, una vez que mi cabeza se hallaba dentro de la habitación, abría silenciosamente la lámpara. Oh, con qué cuidado, con qué sumo cuidado. Abría solo lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz se clavara en el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, la misma hora, y siempre encontré el ojo cerrado. Así se fue volviendo imposible concretar mi propósito. Porque no era el viejo quien me molestaba, sino aquel maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le conversaba valerosamente, con voz muy cordial, interesándome por saber cómo había dormido. Comprenderán que tendría que haber sido un hombre demasiado perspicaz para sospechar que todas las noches, siempre a las 12, yo lo espiaba durante su sueño. Finalmente, en la 8ª noche, entreabrí la puerta con mayor sigilo que antes. La aguja de un reloj se movía más aprisa que mi mano. Jamás como en ese minuto pude apreciar tan bien la magnitud de mi astucia y apenas lograba dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí,
empujando muy pausadamente esa puerta, y que él ni siquiera vislumbraba mis acciones y mis pensamientos secretos. Ante esta idea, se me escapó una leve risa. Y tal vez me oyó, ya que de pronto se movió en su lecho, como si fuera a despertar. Tal vez se imaginarán que me retiré de inmediato. Pues no, se equivocan. No fue así. Su alcoba se hallaba profundamente oscura. Las ventanas estaban herméticamente cerradas por miedo a los ladrones, y las espesas tinieblas envolvían toda la estancia. Absolutamente seguro de que el anciano no podía ver nada, me disponía a abrir la lámpara, cuando mi pulgar resbaló sobre la perilla de la puerta. El viejo se incorporó en su cama, preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil, sin decir una sola palabra, y durante 1 hora no moví un solo músculo. Tampoco él. En todo ese tiempo volvió a acostarse. Continuaba sentado en la cama, alerta, haciendo lo mismo que yo había hecho estas largas noches, oyendo deslizarse las arañas en la pared. De pronto, oí un gemido profundo. Se trataba de un lamento de terror mortal, no de dolor o tristeza. Oh, no, era el rumor sordo y ahogado que se escapa de lo más íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo conocía ese quejido. Muchas veces, precisamente en el filo de la medianoche, cuando todos dormían, lo sentía irrumpir en mi propio pecho, brotando de los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba experimentando el viejo, y no podía evitar una gran piedad por él, aunque también otros sentimientos colmaban mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Posiblemente decía para sí: no es nada. El viento en la chimenea, un ratón que corrió por el entretecho, algún insecto. Sí, debe haber intentado calmarse con esas hipótesis. Pero todo fue inútil. La muerte había pasado junto a él y lo envolvía. Era la influencia fúnebre de su sombra invisible la que hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, la que le permitía notar mi presencia en su habitación. Luego de haber esperado un largo rato, me aventuré a abrir apenas la lámpara. La abrí furtivamente hasta que, al fin, un rayo delgado, como un hilo de una telaraña, descendió sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, íntegramente abierto, y al verlo me llené de furia. Lo vi con claridad perfecta, entero, de un azul mate y cubierto por la horrorosa nube que me lava hasta la médula de los huesos. No podía ver nada más, ni la cara ni el cuerpo del anciano. Solo existía aquel ojo obsesionante. ¿No es acaso una hipocresía de los sentidos aquello que consideran locura? De pronto, una vibración débil, continua, llegó a mis oídos, semejante al tic-tac de un reloj forjado en algodones. Inmediatamente reconocí ese apagado golpeteo. Era el corazón del viejo que latía. Este sonido excitó mi furia, al igual que el redoblar de los tambores excita el valor de un soldado. Me controlé y permanecí inmóvil. Respiraba apenas y sostenía quieta entre las manos la lámpara. Hacía un esfuerzo por mantener el rayo de la luz fijo sobre el ojo. Entretanto, el latido infernal del corazón del anciano era por segundos
más fuerte, más rápido y sobre todo más sonoro. El pánico de aquel hombre debía ser monstruoso y retumbaba en ese latir que crecía y crecía. He confesado que soy nervioso y realmente lo soy. En consecuencia, en medio de la noche y del silencio de esa antigua casa, un ruido tan extraño hizo surgir en mí un terror incontrolable. Pese a ello, todavía logré contenerme, pero el latido se hacía más y más ruidoso, más violento, y una nueva angustia se apoderaba de mí. Ese ruido y los que iban a producirse podrían ser escuchados por un vecino. La hora del viejo había llegado. Con un gran alarido abrí inesperadamente la lámpara y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito. Un solo grito. En menos de un segundo lo derribé, dejándolo de espaldas en el suelo, y volqué la cama sobre él, aplastándolo con su peso. Entonces sonreí, ufano, al ver tan adelantada mi obra. No obstante, el corazón aún latía, con un murmullo apagado. Pese a ello, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes. Finalmente, cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Afirmé mi mano en su corazón sin sentir ningún latido. Su asqueroso ojo de buitre no podía atormentarme. A quienes aún me creen loco, les advierto que su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes medidas que adopté para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trataba con prisa y en riguroso silencio. Hábilmente fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida separé unos trozos del entablado y deposité los restos del viejo bajo el piso de madera. Terminando este trabajo, coloqué otra vez las tablas en su sitio, con tanta destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el viejo, podría descubrir allí abajo algo inusual. Ni siquiera una mancha de sangre. Cuando terminé estas operaciones eran las 4 y estaba tan oscuro como si todavía fuese medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de calle. Bajé a abrir confiado y di la bienvenida a los recién llegados. ¿Por qué no? ¿Acaso tenía algo que temer? Los 3 hombres se presentaron, gentilmente, como agentes de la policía. Un vecino había escuchado un grito en la noche y esto hizo sospechar que podía haberse cometido un homicidio, por lo cual estampó una denuncia en la comisaría. Los agentes venían para practicar un reconocimiento. Sonreí, ya que, repito, ¿acaso tenía algo que temer? El grito, les expliqué. Lo lancé yo, soñando. El anciano se encuentra viajando. Conduje a los visitantes por toda la casa y les sugerí que revisaran bien. Finalmente, los guié hasta su cuarto. Allí les mostré su tesoro. Entusiasmado con esa gran seguridad en mí mismo, llevé unas sillas a la habitación y los invité a que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia de mi triunfo, colocaba mi propia silla exactamente en el lugar bajo el que se ocultaba el cuerpo de la víctima.
Los agentes parecían satisfechos. Mi actitud los convenció y hablaban de temas familiares a los que respondí animadamente. Sin embargo, me di cuenta de que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y sentía que mis oídos zumbaban, pero ellos seguían sentados y charlando. Entonces, el zumbido se hizo más nítido y a la vez rítmico, cada vez más perceptible. Comencé a hablar atropelladamente para liberarme de esa angustiante sensación, pero esta persistió, reiterándose de un modo tal que no tardé en descubrir que el ruido no venía de mis oídos. Cada vez me ponía más pálido y seguía hablando desordenadamente, alzando mi voz, tratando de apagar aquel sonido que aumentaba. Aquella vibración semejante al tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Comencé a respirar con dificultad, aunque los agentes aún no escuchaban nada. El tic-tac se elevaba, al ritmo de un compás. Me levanté y discutí tonterías con tono estridente, haciendo gestos grotescos. Todo era inútil. El latido crecía más y más. ¿Por qué los agentes no querían marcharse? Comencé a caminar de un lado a otro por la habitación, pesadamente, a grandes pasos. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Volvía a sentarme y movía la silla, haciéndola resonar sobre el suelo. Pero el latido lo dominaba todo. Los hombres continuaban conversando, bromeando, riendo. ¿Sería posible que no oyeran? Cielo santo, ¿sería eso posible? ¡No! ¡No! Ellos oían, sospechaban, lo sabían, sí sabían, y se estaban divirtiendo con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Y había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable, que es la burla de los agentes. Ya no podía tolerar por más tiempo sus falsas sonrisas. Y me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Porque entonces... ¡Préstenme atención, por favor! ¡Miserables! ¡No disimulen más! ¡Lo confieso todo! ¡Arranquen esas tablas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es el latido de su implacable corazón! Sí, la verdad estoy nervioso. Muy nervioso. Muy terriblemente nervioso. Pero... ¿por qué dicen que estoy loco? El corazón delator, de Edgar Allan Poe.